Y es necesario que se entienda que este estudio del libro de los Hebreos es un estudio muy diferente a lo que usted está acostumbrado a escuchar. Así que présteme atención, apunte las preguntas, prepárese para todo lo que vamos a discutir. Pero quiero desde ahora comenzar a darles un fundamento. Quiero que usted vaya entendiendo que lo que usted necesita tener en cuanto a su aptitud mental y todo eso es algunos principios importantes como este. Oiga bien, el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos. ¿Escuchó eso bien? El libro de Hebreos fue escrito a los hebreos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los ministros, tengo por ahí todavía un micrófono que no está mute, vamos a buscar quién, ahí está. Ok, oiga bien, lo que pasa es que la mayoría de los ministros que cuando enseñan sobre el libro de Hebreos, lo enseñan como si fuera un libro contemporáneo de la iglesia hoy en día. Y por esa razón cometen graves errores en que no disciernen lo que pertenece al pacto de la ley y al pacto de la gracia y el punto objetivo de lo que el autor está tratando de hacer, que es explicarle a los hebreos la revelación de la gracia, la revelación de Jesucristo, la revelación de la obra de la cruz. Y si usted no entiende eso, usted va a malinterpretar muchas cosas. Otra cosa que quiero que usted entienda también es que como el libro está hecho para los hebreos, muchas de las cosas que se hablan tienen que ver con lo que ellos conocen y están acostumbrados. Así que hoy vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia y así no vamos a cometer errores. Amén. Así que si todo el mundo está listo, acuérdense que las preguntas las vamos a hacer al final, sea relacionadas o no, no importa. Yo estoy aquí para contestarle todo, pero apúntelas y guárdelas porque ahora mismo necesitamos el tiempo para comenzar con el libro de Hebreos. Así que si estamos listos, libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Espero que ya todo el mundo esté ahí. Voy a comenzar leyendo. Oiga bien. Dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a parar un momentito ahí. Trate de ubicarse con los hebreos y con el autor de la epístola. No sabemos si el autor fue Pablo o no, pero lo importante es que sabemos que es una de las cartas autorizadas canónicamente hablando, es una de las cartas de la Biblia y la cual es una de las más profundas y más importantes. Pero oiga bien, aquí se está hablando a los hebreos, por lo tanto cuando habla de en otro tiempo Dios le habló de muchas maneras a nuestros padres, se refiere a los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, y aún antes de ellos también. Así que eso es importante entenderlo porque los hebreos entienden esa terminología. Ahora él dice el versículo 2, en estos postreros días, hablando de la gracia en adelante, desde que Cristo murió en la cruz y resucitó en adelante, esos son los postreros días. Dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea, el mensaje ahora tiene que venir a través de lo que el Hijo hizo. Todo tiene que estar enfocado a través del Hijo. De hoy en día, como yo les he explicado, usted va a las iglesias y se hablan de todos los diferentes temas que hay en el mundo, los temas familiares, temas de matrimonio, temas de negocio, temas de prosperidad, temas de posesiones, temas de todos los tipos de temas. Y se le habla mucho del diablo también. Pero nadie habla del Hijo de Dios, nadie se enfoca en hablar verdaderamente y revelar a Jesucristo. Y ese es el poder completo, el conocimiento de Cristo es el poder completo. Amén. Así que vamos a ir entendiendo su propósito. Entonces dice, Dios nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Heredero de qué? ¿A qué se refiere? Bueno, según las promesas del antiguo pacto. Según las promesas del antiguo pacto, Cristo ha heredado todo porque ha cumplido los mandamientos. Por ejemplo, voy a hacer una pausa, pero de gotitas de saber, para que vayan recibiendo. Muchos de ustedes tal vez conocen la porción de Deuteronomio 28, donde cuando Dios empieza a hablar en Deuteronomio 28, comienza diciendo,
si ustedes guardan mis mandamientos y obedecen a mis estatutos, dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Y Dios comienza a enlistar todas esas bendiciones, las cuales muchas de ellas es obvio que le está hablando a los hebreos, porque habla de bendiciones del ganado, de los animales que poseían, de las diferentes cosas que tienen que ver con gente que vivía en ese tiempo. Entonces Dios dice, si me obedecen mis leyes, mis estatutos, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Pero entonces después de eso, toma una porción aún más grande para decir, ahora, si no obedecen mis estatutos, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Pues los hebreos estaban muy entendidos sobre esas cosas. Dios empieza a enlistar las maldiciones una por una. Y obviamente todas contradicen la bendición. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso porque eso es de la ley. Eso era para los hebreos. Pero en realidad, aunque era del pacto hecho a los hebreos, realmente esas cosas eran para Jesucristo. Yo tengo que entender cuando yo leo eso, de que está hablando de lo que Jesucristo puede hacer. Y que Jesucristo sí cumplió los mandamientos, sí cumplió la ley, fue obediente en todas las cosas, no hubo pecado nunca en él. Y como no hubo pecado nunca en él, todo lo que dice que es bueno, las bendiciones, pues vienen sobre Jesucristo. Y los que estamos en Cristo ahora somos herederos y somos autorizados para usarlo porque estamos en Cristo. Así que es importante entender eso. ¿Ve? Cuando leemos el Viejo Testamento hay que buscar lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que enfocarnos en la obra del Hijo, en la obra del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos han leído el Salmo 91? Que dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Sin embargo, cada vez que los maestros enseñan sobre eso, dicen, hermano, es que hay un lugar muy especial que solamente algunos de los cristianos llegan. Ese es el lugar secreto de Dios. Y todo eso es un error grandísimo lo que están enseñando. ¿Por qué? Porque no entienden que la Biblia está enfocada en la obra de la cruz. Cuando dice, cuando habla de el que habita el lugar secreto, como dice eso, como dice en inglés, ¿verdad? He who dwells in the secret place. O como dice en español, ¿verdad? El que habita ese lugar especial. Eso está hablando es de Cristo. Cristo es ese lugar. Cuando habla de habitar en el lugar secreto, como lo dice en inglés, realmente está hablando que ese lugar secreto es Jesucristo. Todos los que hemos nacido nuevos ya habitamos ahí. Entonces quiere decir que todas las bendiciones que están ahí puestas en el Salmo 91 nos pertenecen a nosotros. La bienaventuranza es para ti si estás en Cristo, si naciste de nuevo. Porque el lugar secreto no es un lugar aparte, que solamente algunos espirituales llegan. No, es para todo el que ha nacido nuevo. El que nació de nuevo está en Cristo. El Cristo es el lugar secreto. Él es el lugar llamado en la Biblia nuestro refugio. Él es el lugar de nuestra protección. Amén. Así que entendiendo ese concepto, ahora cuando leamos la Biblia la vamos a leer de una manera diferente, vamos a entender de una manera diferente. Así que en estos postreros días, en los días de la gracia, cómo Dios ha escogido hablarnos a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y si Él es heredero de todo, yo soy heredero de todo también. Por eso dice, y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, siempre ha sido el plan de Dios a través de Cristo hacerlo todo. Alright, de eso vamos a explicar en el futuro porque eso es bien profundo y conlleva mucho más. Pero vamos a ir al versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, oigan bien, y la imagen misma de su sustancia. Esto es importante. ¿Por qué Él está ahora diciendo esto? Porque Él quiere que los judíos entiendan que Jesucristo no es simplemente un profeta y solamente un Mesías que venía a liberarlos del problema que tenía Israel con los romanos. No, Jesucristo es Dios mismo, que se hizo hombre. La Biblia dice, grande es el misterio. Eso está en el libro de Timoteo, la epístola a los Timoteos, primera, donde Pablo le dice a Timoteo, mira, grande, enorme es el misterio de la deidad, de quien Dios es. Y dice, el primer misterio es este, que Dios se hizo hombre.
Eso es importantísimo, esa es una cosa súper importante que hay que creer para poder nacer de nuevo. Así que él está testificando a ellos, a los hebreos, diciéndoles, miren, Jesucristo no es simplemente el Mesías, Jesucristo es Dios mismo. Él es, dice aquí, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de su propio poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad, quiere decir del trono, se sentó a la diestra del trono en las alturas, hecho, oigan bien, tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que más o menos ahora ya podemos ver cómo la dirección del autor en esta carta está siendo dirigida a los hebreos para que entiendan el concepto de Jesús, del Mesías, que ellos aún cuando mencionaban el nombre lo veían y entendían diferente que nosotros. Porque el nombre de Jesús verdaderamente en hebreo tiene un significado. Cuando ellos escuchaban a Pablo hablar sobre Jesús, ellos no entendían, no oían el nombre Jesús, ni como algunos en Puerto Rico dicen chubito. No, para ellos el nombre era en hebreo. Jehoshua, o como algunos dicen Joshua, era el Mesías, y el nombre mismo determina que es Dios, nuestro Salvador. Así que por eso es bien importante ver esa mentalidad, para que entiendan lo que ellos van entendiendo. Por eso está diciendo, mira, aunque él fue hecho menor que los ángeles, pero fue coronado con un nombre y heredó más excelente nombre que ellos. Amén. All right. Ahora va a explicar utilizando la escritura. Él va a confirmar todo lo que ha dicho con la escritura. Por eso es que cuando usted ve los próximos versículos, ve de la manera en que está escrito en su Biblia, es porque va a estar citando el Viejo Testamento. Estas son cosas que están en Salmo. Por ejemplo, versículo 5 dice, como pregunta, ¿verdad? Él está dando un estudio y está cuestionando, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, la palabra primogénito quiere decir el primero de los genes de Dios. El primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nota la palabra, adórenle todos los ángeles de Dios. Le voy a explicar por qué habla de esta manera. Porque usted está viendo la revelación del plan de Dios. Déjame explicarte. La gente conoce la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero antes de que esa manifestación fuera, antes de que María fuera escogida por Dios para llevar su simiente y que el Hijo naciera, mi pregunta es, ¿cómo era conocida la Trinidad? Pues la Biblia lo dice. Era conocida como el Dios plural. ¿Ve? En hebreo las palabras que se utilizaban, y hay lugares donde vemos la revelación de, como el Génesis, que ya lo habíamos leído, que dice Dios hablando, declara un Dios, un solo Dios, declara como si fuera plural, diciendo, hagamos pues al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pues obviamente está declarando que ese un solo Dios es plural, porque está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen. Ni siquiera podemos decir, está hablando con los ángeles, como algunos testigos de Jehová dicen que es lo que quiere decir eso. No, ¿por qué? Porque la imagen de Dios no la tienen los ángeles. Ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Los ángeles no tienen eso. Entonces entendemos que antes de la revelación, la Trinidad era la Trinidad, pero era Dios, ¿verdad?, en tres personas. Entonces, ¿cuándo vino la revelación del Hijo? Pues cuando el Hijo fue puesto en el vientre de María. Cuando la simiente fue puesta, entonces Dios declaró diciendo, esto es la eternidad. Esto que yo estoy leyendo lo dijo Dios en la eternidad donde no había tiempo. Diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero hubo un día cuando el plan de Dios comenzó.
Ese es el día en que Dios reveló sus planes de hacerse hombre. ¿Y por qué se dice mi hijo? Bueno, porque obviamente si la simiente es puesta en una mujer y la mujer da luz a un hijo y la simiente la puso Dios, pues tiene que ser hijo de Dios. Pero pastor, entonces es hijo y es Dios a la misma vez. Claro que sí, porque ya entendimos por revelación de la misma Biblia que el Dios de quien la Biblia revela es un Dios trino. ¿Son tres dioses? No, no son tres dioses. Es un solo Dios, pero está compuesto de tres personas. Ay, pastor, es que eso yo no lo entiendo. Yo entiendo que no lo entiendas porque ninguno de nosotros todos tenemos claridad total sobre eso, pero sabemos algo, que aunque la intención de Dios no es que entendamos a profundidad este asunto de la Trinidad, lo que Dios quiere es que sepamos que es real. Hay una diferencia entre tú entenderlo todo, todos los misterios, y otra cosa es saber qué es la verdad. Nosotros sabemos la verdad, que Dios es trino. Que cuando Jesucristo nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es un solo nombre para los tres. Porque ese nombre es Yud-He-Vav-He en el hebreo. Y lo que es uno es el otro, pero siguen siendo tres personas. Esa es la revelación de la Biblia. Los tres se han mostrado manifestándose al mismo tiempo, todos. Cuando Cristo fue bautizado, tuvimos a Cristo en la tierra, el Dios que se hizo hombre. Tuvimos la voz del Padre que declaró diciendo a la misma vez que él estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ve? Ese es el Padre. Y también tenemos ahora el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma. Ahí tiene usted la Trinidad completa, actuando todos a la misma vez y actuando cada uno de ellos individual, siendo el mismo Dios. Por eso esta revelación dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El plan de Dios comenzó. Dice, y otra vez, yo seré a él padre. Ve, habla en forma futurística. Yo seré. Yo voy a ser el padre porque la simiente viene de mí. Y él me será mi hijo porque él es el resultado de la simiente. Entonces dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando sucede lo que tenía que suceder, ahora dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios dice, les da la revelación a los ángeles. Los ángeles mismos no sabían todo el plan de Dios. Ahora Dios les dice, la revelación es que Dios se hace hombre. Adórenle todos los ángeles de Dios. Mira el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Está declarando los ángeles no son como la raza humana, que son almas. Los ángeles son espíritus. Y a la misma vez son sus ministros. Ellos son los siervos de Dios. Llamas de fuego, dice aquí. Ahora, mira lo que dice aquí. Más del Hijo, la expresión es diferente, óigalo bien. Más del Hijo, Dios del cielo declara diciendo, del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios dice del Hijo, el Dios que se hizo hombre, ¿verdad? El que vino a la tierra, Dios dice, tú eres Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad desde el cetro de tu reino. ¿Ve? Dios puso toda la esencia de la deidad, Dios la puso en Cristo corporalmente. Porque ese es el plan de Dios. Y está basado en esto, amado, en que Dios se enamoró de ti. Se enamoró de ti antes de aún crearte. Y su plan estaba en no solamente crearte, sino poder dejar que tú lo experimentaras su amor y Él poder amarte por toda la eternidad. Por eso el plan es hacerse hombre, porque Dios sabía que aunque te iba a crear, tenía que crearte con voluntad propia para que tú tuvieras la oportunidad de escoger. Y ya sabemos que Dios dijo, en un hombre voy a poner el destino de todos los hombres. Si ese hombre falla, todos los hombres fallaron. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Adán falló y Dios puso en todos los demás la culpabilidad de Adán y el resultado de la muerte y la condenación. Y tú dices, pero entonces, ¿por qué Dios hizo eso? Como alguien me preguntó en estos días, si Dios sabía que lo íbamos a hacer, ¿por qué lo permitió? Porque no puede haber, escucha bien, no puede haber decisión a menos que haya que escoger. O sea, ¿cómo tú vas a escoger si no hay que escoger? Si solamente existiera lo bueno, ¿cómo entonces podemos llamarle bueno si no sabemos contra qué vamos a distinguirlo? O sea, ¿cómo yo voy a llamar algo bueno si no sé que existe algo malo? ¿Cuál es el contraste? ¿Cómo puedo definirlo? Pues si hay bueno, tiene que haber malo. De la misma manera, si hay amor, tiene que haber odio. Entonces, Dios nos dio a nosotros la habilidad de escoger, decidir. Nos dio lo que tanto se conoce en la iglesia como el libre albedrío, ¿verdad? Pero lo que eso realmente quiere decir es que Dios nos dio a nosotros la oportunidad de escoger, porque Dios no quiere robots. Dios quería alguien que se pueda enamorar de él. Por eso no te creó ya amándolo. Y como Dios te creó y te amaba tanto que dijo, yo lo voy a conquistar, yo voy a conquistar al hombre, lo voy a enamorar. Esa es la gran historia de amor que hay en el cielo, donde Dios ahora escoge que el pecado pase a todos los hombres para que de la misma manera, ya que todos los hombres hayan sido descalificados, también ahora todos califican para la redención. Y la redención no es como la muerte, la redención es eterna. En otras palabras, Dios se encargó de desarrollar un plan que se iba a cumplir en Cristo para que todo aquel que pueda intercambiar el lugar con Cristo recibiera la obra perfecta en ellos mismos, de tal manera que no solamente fuéramos salvos, sino que nunca pudiéramos perder nuestra salvación. Por eso Cristo, Dios que se hizo hombre, vivió como hombre y como hombre cumplió la ley, nunca pecó, calificó para tomar nuestro lugar y nuestro pecado y nuestro crimen. Y ahora en la cruz, como un criminal que nunca cometió pecado, pero está tomando nuestro lugar, Él es castigado por nosotros. La ira de Dios cae sobre Él. Y nos dice a los hombres, toda la humanidad nos declara esto. Tú puedes ahora volver a escoger. Y esta vez lo que tú escojas va a ser permanente. Mira cuánto te amo, mira todo lo que he hecho por ti y enamórate de mí. Si logras hacer eso, si mira lo que yo he hecho y me das tu amor, te voy a dar todo lo que Cristo hizo, lo voy a dar como calificación para tu vida. Y ahora Cristo, que sí se ganó la justicia, porque obedeció toda la ley, te la pasa a ti. Y tú para siempre ahora puedes vivir disfrutando de lo mucho que Dios te ama a ti. Ese es el plan. El plan era Dios hacerse un hombre para calificar y poder morir por el hombre. El hombre tenía que dar cuenta, el hombre tenía que ser muerto porque el hombre es el que había fallado. Y Dios dijo, no existe un hombre que pueda hacerlo, yo me voy a hacer hombre. Ese es el plan. Y eso es lo que está contando aquí el apóstol. Por eso dice el versículo 9, la segunda parte, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por esa razón, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Nota que el Dios tuyo, el mismo Dios que le declara diciendo, tú eres Dios. Y el Hijo le dice al Padre, tú eres Dios. Y el Padre le dice al Espíritu Santo, tú eres Dios. Y el Espíritu Santo le dice al Hijo y al Padre, tú eres Dios. Ven, no hay ninguna contradicción. Los tres son el mismo Dios. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa es la unción. El óleo de la alegría más que a tus compañeros. Quiere decir, Cristo se goza aún más que nosotros en la redención. La fiesta del cielo no es porque los ángeles están fiestando cuando alguien viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados. La fiesta es porque Cristo es el que empieza a bailar y empieza a fiestar en el cielo para celebrar que otra vez jamás ha sido encontrada. Ok, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ese es Dios hablándole a Dios el Hijo.
Le dice, tú fuiste el que hiciste los cielos. Tú fuiste el que fundaste la tierra. Dice, ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Eso quiere decir antes, hoy y para siempre. Y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, espero que hayan podido entender el objetivo del autor, de revelar mucho más de lo que ellos podían ver en lo natural con Cristo. Porque ellos no caminaron con Cristo, ellos no oyeron todas las palabras. El autor ahora le está revelando a los hebreos para que se conviertan a Cristo. Y le está diciendo, mira, no estamos hablando de... Porque si usted habla con cualquier hebreo hoy en día y le habla quién es el Mesías, le van a decir, bueno, es un hombre que Dios ha escogido y ese hombre está ungido para libertar a Israel y para traer paz, etcétera, etcétera. Pero ellos no entienden el plan de Dios. Por eso es que al final es cuando lo van a reconocer. Cuando ya Cristo entre a la tierra de vuelta y divida el monte de los olivos con sus pies, y dice la escritura, la profecía declara que los hebreos le preguntarán diciéndole, ¿y esas heridas en tus manos, dónde las recibiste? Y él les dirá, en la casa de mis amigos, en otras palabras, ustedes. Ellos entenderán que el Mesías no es solamente el rey príncipe que viene a reinar sobre Israel, que Él es el Redentor, es la razón por la cual podemos vivir. Porque lo que Él hizo fue un acto de total justicia para poder cumplir la demanda de justicia de Dios por el pecado terrible del hombre. Alright, vamos a parar un momentito antes de ir al capítulo 2. Preguntas, una a la vez, bien importante, no se preocupe. Quiero estar seguro que todo el mundo quede claro. Yo sé que esto es mucho material, pero tenemos que ir uno por uno. Eventualmente estudiaremos más y más y de vuelta y usted aprenderá más. Pero por ahora vamos a cubrir lo que estamos cubriendo. Si alguien tiene preguntas, vamos a hacerla ahora antes de ir al capítulo 2. O están todos ocupados escribiendo, o estoy en mute, no me han escuchado. No hay pregunta, amado, todo el mundo está bien. Es que está muy claro, pastor. Es que está muy claro, está bien. Después que todo el mundo está escuchando y entendiendo, no hay problema. Alright, amados, pues entonces ahora sí vamos a ir al capítulo 2 y de ahora en adelante usted va a empezar a entender por qué es que el libro de Hebreos se malinterpreta tanto. Ya tiene el fundamento. Así que ahora vamos al capítulo 2 y prepárese que les voy a hacer que hay un anuncio. Perdonen que no sé de dónde salió este anuncio. En mi pantalla salió un anuncio. Ok, aquí vamos. Un momentito que no sé de dónde salió este anuncio aquí. Ok. Ahora, es que estoy en la página de la Biblia que sale en una de las páginas de web y por eso me salió un anuncio aquí y me bloqueó todo. Pero ya estamos aquí. Capítulo 2 del libro de Hebreos, vamos al versículo 1. Y esta primer parte, yo quiero que usted se imagine ahora esto, para que usted vea por qué la confusión tan grande. Yo quiero que usted se imagine que usted acaba de sentarse y el pastor abre la Biblia y dice, hoy vamos a estudiar sobre el capítulo 2, versículo 1 de Hebreos. Y que usted hasta ahora, vamos a decir que no ha escuchado nada de lo que yo les acabo de explicar, lo que yo acabo de decir. Todo lo que yo acabo de hablar en el capítulo 1, usted no sabe nada. No entiende como antes que esto está escrito a los hebreos, que esto no es para la iglesia pentecostal, que esto no está hablando de nosotros, sino de ellos. ¿Ok? Con esa mentalidad vamos a leerlo y usted va a ver por qué razón es que tanto se malinterpreta la Biblia y se sacan los versículos fuera de contexto. Imagínense que yo lea esto. Oiga bien. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Así que usted va a escuchar a un pastor que lee eso y entonces esto es lo que el pastor va a decir. El pastor va a decir, ve hermano lo que dice ahí en el versículo 2. Ahí dice claramente, oiga bien, primeramente que tenemos que poner mucha diligencia, hay que pagar el precio, hay que hacer mucho esfuerzo, poner mucha diligencia y atendamos las cosas que estamos oyendo. En otras palabras, nos volvamos obedientes, porque si no nos podemos deslizar. Porque miren lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos? Ve, hermano, usted no puede escapar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, si usted se va al mundo, si usted empieza a darle lugar al diablo, si usted se envuelve en una vida de pecado, hermano, ¿cómo usted va a escapar, hermano? El diablo se lo va a llevar. ¿Verdad? Que eso es lo que hemos leído. Perdón, eso es lo que hemos escuchado cuando se enseña sobre esto. Decimos, ahí lo dice claramente. Descuidaron una salvación tan grande. Así que ¿cómo van a escapar? Van a perder su salvación. Bueno, por eso es que es importante entender la Biblia contextualmente. Ya sabemos que esto no fue escrito a la iglesia ni a los hermanos. Por lo tanto, yo no puedo enseñar esto como si estuviera hecho para ti. Tengo que explicar por qué dice lo que dice a los hebreos. Oiga lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia, estoy otra vez en el versículo 1, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A quién está hablando? ¿A nosotros los pentecostales? ¿O los evangélicos? ¿O los cristianos? Cualquier denominación. ¿A quién está hablando? A los hebreos. ¿De qué tiempo? De ese tiempo. ¿Qué es lo que ellos tienen que atender con más diligencia? Lo que acaban de escuchar. Lo que acaban de escuchar. Ellos acaban de recibir una importante revelación en todo el capítulo 1. Y ellos han recibido más que eso, porque eso es un grupo de estudiantes, de discípulos hebreos. Por eso dice, no sea que nos deslicemos. ¿Están esos hebreos convertidos? No. Por eso es que está testificando, para que entiendan a Cristo y puedan nacer de nuevo. Aquí el deslizarse no quiere decir volver al mundo, quiere decir resbalarse del lugar donde están, que es en el camino a recibir el conocimiento necesario para poder entonces nacer de nuevo. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿qué palabra es esa? La del viejo pacto. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cuándo? En el viejo pacto. Entonces dice, si a los hebreos del viejo pacto se les dio esa oportunidad, dice, ¿cómo entonces escaparemos quiénes? ¿La iglesia pentecostal? No. Dice, nosotros, los hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros, los hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Dónde se les reveló la salvación? En todo lo que el capítulo 1 declaró. Ahí Él reveló el plan de Dios, cómo Cristo venía a llevar nuestros pecados. Y por eso les está avisando a ellos, dándole consejos a ellos. Nadie puede utilizar esto y decir, hermano, ve que la salvación se puede perder. Porque esto estaría siendo fuera de contexto. Esto no está hablando a la iglesia, como digo, moderna. Está hablando a los hebreos y diciéndole a ellos, ¿cómo van a escapar ellos si descuidan una salvación tan grande? No quiere decir que ya hayan nacido nuevos, que están recibiendo el conocimiento de la salvación y tienen que recibirla. Y si descuidan eso, ¿cómo van a escapar? Por eso dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es como decir, amado, imagínense que ustedes son los hebreos que me están escuchando y yo les estoy diciendo, mira, amado, nosotros los apóstoles que caminamos con Cristo le hemos dicho a ustedes todas estas cosas, porque le estamos testificando para que ustedes sepan quién de verdad es Cristo. Si ustedes ahora descuidan esta salvación tan grande que Dios ha traído para ustedes a través de lo que Cristo hizo, ya no hay más remedio. Ya no hay nada más que se pueda hacer. ¿Cómo vas a escapar entonces del juicio de Dios si estás rechazando la única manera de ser salvo? Pero volvemos. ¿A quién está hablando? A los hebreos. No se puede aplicar esto a la iglesia moderna hoy en día. Amén. Así que ya ahí tiene una de las explicaciones para vencer las objeciones que utiliza la gente para sacar textos fuera de contexto. Ya entiende aquí que nadie puede utilizar eso para decirle, oh, si la salvación se pierde. Mira, la Biblia es muy constante en su revelación. Así que nunca vaya a leer un solo versículo y como no lo entendió, cancele todo lo demás que la Biblia claramente habla sobre la salvación eterna. Porque todos estos versículos, todos tienen explicación. Ahora, voy a seguir adelante, si no hay más ninguna pregunta ahora mismo, oigan bien. Versículo 5. Y manténganlo en contexto. Acuérdense que cuando Pablo y los apóstoles escribían, no habían versículos. Vamos a seguir leyendo lo que estábamos leyendo. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Ve cómo él mismo dice? Esto es lo que estamos hablando desde que comencé la epístola. Pero alguien testificó en cierto lugar, quiere decir en cierto lugar de la Escritura, la Biblia, el Antiguo Pacto, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? La respuesta es el amor de Dios. Ese es el hombre. El hombre es de quien Dios se ha enamorado. Como dice cierta parte de la Escritura, y la canción declara, la niña de sus ojos. Entonces dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién está hablando? ¿De cualquier hombre? No, solamente los que están en Cristo. Porque esto fue dicho a Jesucristo y de Jesucristo. ¿Ves? Lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién? A Jesucristo. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. A Jesucristo. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Los de Cristo. Pero eso implica que también está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos dentro de Cristo. Todo lo que es de Cristo es de nosotros si hemos nacido de nuevo. Amén. Porque en cuanto dice, le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. En lo físico está diciendo él, ¿verdad? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, Jesucristo, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, dígalo ahí conmigo, la gracia, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que la gracia de Dios ha provisto que a través de la muerte de Cristo todos muriéramos con Él, para que también todos podamos resucitar juntamente con Él. Amén. Y dice aquí, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, oiga bien, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Escuchaste eso, amado? Que Jesucristo no se avergüenza de declararte a ti su hermano. En otras palabras, así como Él es hijo de Dios, tú también eres hijo de Dios.
y no se avergüenza. Él no está mirándote diciendo, no, este es muy desobediente, no, este está en pecado. Aquella pareja se divorciaron, aquellos otros no tienen tal pecado en su récord. No, aquellos ya se descalificaron, no sirven. No, Dios no se avergüenza de llamarte como Él, hijo de Dios, igual que Él, hijo de Dios, llamarte su hermano. Diciendo, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Cuál es el nombre? A ver si se acuerdan a ver si alguien me lo puede decir, porque de todos los nombres que la Biblia revela, Jesucristo vino a anunciar y a declarar un solo nombre. ¿Quién se acuerda? Anybody, cualquier persona. Dice la pastora Elsa, que está en mute, pero dice por allá la pastora Elsa el nombre del Padre, y eso es correcto. Él vino a anunciar el nombre que el pueblo no conocía, porque el pueblo no conocía a Dios como su Padre. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, está mencionando lo que está en el viejo pacto. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, oigan bien, amados, aquí viene la revelación. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Aquí está la revelación, oigan bien. Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ok, vamos a parar ahí un momentito. Esta porción es bien importante porque hasta el día de hoy los cristianos cometen este error muchísimas veces. Y es que le terminan dando un grado de gloria al diablo que el diablo no se merece, porque no la tiene. Hay ministros que cuando hablan del diablo, hablan de él como un enemigo muy formidable, un enemigo con mucha capacidad. Y lo que no saben es que el enemigo del ser humano, el diablo, fue vencido en la cruz. Y todo lo que él tenía como poder sobre el hombre ya no existe para los que están en Cristo. En otras palabras, oiga bien lo que voy a decir. Estas predicaciones que constantemente están dándole aviso a los cristianos de que tengan cuidado con el diablo por lo poderoso y peligroso que es, terminan introduciendo más miedo en el corazón de los cristianos que lo que se supone que estén ministrando, que es poder, victoria, y declarando que nosotros vencimos al diablo por completo, porque Cristo lo venció por completo, lo destruyó. Él destruyó por medio de su muerte al que tenía al imperio de la muerte. La gente me dice, no, porque pastor, el diablo me está atacando. Y la gente no entiende lo que están diciendo. Si el diablo te está atacando, de la única manera que te puede atacar, escucha bien, es en tus pensamientos. Porque el diablo no tiene autoridad ninguna con los hijos de Dios. Ni siquiera un poquito. Lo que Dios le dijo a Pedro cuando le dijo, Pedro, Satanás te ha reclamado. Eso no aplica bajo el nuevo pacto. Pedro no había nacido de nuevo. Y lo que estaba sucediendo ahí tiene que ver con otra cosa totalmente diferente. Hay gente que dice, ay pastor, porque en mi casa se prenden y se apagan las luces. ¿Sabes la única razón por la cual el diablo puede hacer eso? Porque tú todavía crees que él tiene poder. Cuando el diablo sabe que tú sabes que él está vencido, ni siquiera él pierde el tiempo contigo. Pero nos han enseñado a tenerle tanto miedo al diablo que aun si tú vas manejando y te ponche una goma, tú dices, ay, el diablo. Todos lo reconocemos como que es el diablo. Y el diablo está vencido. Y solamente me entretiene a los que todavía no saben esa verdad.
Dígame, alguien me va a preguntar algo. Creo que alguien iba a decir algo. Gloria a Dios, porque eso es una cosa tremenda de saber. Es muy importante entender esto porque nosotros siempre estamos dándole más crédito al diablo de lo que él realmente merece. Por ejemplo, nosotros no entendemos las tácticas de cómo funciona el diablo. El diablo no funciona ejerciendo un poder místico sobre ti que cuando él estira sus manos salen los rayos de las manos del... Esas son las cosas que él te hace creer en las películas. Para que tú pienses que el diablo es como estos villanos de las películas modernas. Que tienen, o las películas estas de misterio. Donde estos espíritus hacen todas las cosas que hacen. Amado, así no funciona el reino de Satanás porque sobre la iglesia no tiene poder ninguno. Ahora, sobre lo que tú creas, él va a contribuir con eso para que tú sigas creyendo equivocadamente. Les voy a dar un ejemplo que me sucedió a mí una vez. Estábamos en Colombia, en una iglesia que Dios nos había mandado ya a pastorear por un tiempo, y hubo un muchacho que entró a mi oficina un día y me dijo: pastor, esta bolsa aquí se la dejo, yo no quiero nada que ver con esta bolsa. Yo le digo: ¿qué es eso? Me dice: aquí hay un montón de caracoles y coco y cosas que yo utilizaba antes cuando yo estaba en la santería, y ahora no quiero hacer nada con ellos porque tengo miedo que algo vaya a pasar, yo mejor se lo entrego a usted. Él me dejó la bolsa y yo después hablé con él, le expliqué, pero él me dejó la bolsa ahí y como yo estaba ocupado, a mí se me olvidó, yo puse la bolsa en el closet. Y después de un tiempo que estaban limpiando la oficina mía, se encontraron con la bolsa de coco y imagínense, a mí hasta me había olvidado que eso estaba ahí. Porque yo no le hago caso a esas cosas porque ya yo sé que el diablo está derrotado. Pero si yo creyera en que hubiera algún tipo de poder en esas cosas, entonces ya le estoy dando lugar al diablo. Por ejemplo, hubo otro pastor que declaró diciendo, o una hermana estaba hablando de la experiencia que tuvieron en su iglesia, donde el pastor dijo: no, todo lo que ustedes hayan estado envueltos en algún tipo de santería o tengan ídolos o cualquier cosa en su casa de sus religiones antiguas, etcétera, usted va a traer eso y usted lo vamos a meter en una bolsa y lo vamos a tirar en medio del océano. Así que traiga lo que vamos a ir a la playa y lo vamos a echar en el mar. Ahora, usted dice: pastor, pero eso suena como algo bueno de hacer. No, eso suena a la demostración de la ignorancia de ellos, porque mire lo que están haciendo. Están reconociendo, o no reconociendo, están aceptando algo que no es verdad. Primeramente están aceptando que el diablo tiene algún tipo de poder envuelto en esas cosas físicas. Ellos llegaron todos a la iglesia con el pastor y la bolsa a la orilla de la playa y empezaron a orar, y usted sabe cómo son esas oraciones. Duraron un tiempo zapateando hasta que, después de haber orado, el pastor dijo: ahora vamos a echar esto a las profundidades del mar para que se rompa el poder de las tinieblas sobre tu vida. Entonces, mire todo lo que están creyendo la gente, que esos objetos tenían poder sobre la vida de ellos, que por la razón por la que no habían prosperado es porque todavía tenían estos utensilios y estas cosas. Entonces la señora que está testificando dice: cuando el pastor tomó esa bolsa y le dio 2 o 3 vueltas en su cabeza para impulsarse y mandó a volar la bolsa con todas esas cosas dentro, dice ella que se oyó una voz que gritaba, salía de la bolsa gritando: ¡ah! Y por supuesto, ella entendió que eso era que habían vencido al diablo. Yo no sé si la bolsa de verdad empezó a gritar o no. Yo lo que le puedo decir es que aun si fuera eso verdad, es toda una manipulación del diablo para mantenerlos a ellos creyendo que esa es la manera de ellos desatar sus cadenas y desatar sus problemas, haciéndolos concentrar en lo físico y no lo espiritual, lo que Cristo ya hizo. Desde el momento que tú naciste de nuevo, todas las maldiciones y todas estas cosas que antes te hacían a ti sujeto al diablo fueron rotas. Porque el diablo mismo fue vencido.
no tiene autoridad absoluta sobre ninguna persona que ha nacido de nuevo. Y sobre las personas del mundo, su única autoridad está basada en lo que ellos le acepten a él. Si ellos aceptan la mentira que él les habla, pues entonces ahora se convierten en sus esclavos. Ve, amado, escucha bien. Cuando el diablo sabe que tú sabes la verdad, ni siquiera pierde el tiempo contigo. Y esa es la libertad que trae el Evangelio de la Gracia. Dígame, ¿alguien me quería decir algo? Sí, tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Estoy un poco confundida en eso. Vamos a aclararlo. En Efesios 6:12 dice, porque no es una de las armaduras de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Sí. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué quiere entonces en esa parte? Que Pues, dice que tenemos entonces lucha contra él. porque lo que estamos hablando es que nuestra lucha no es física, no es de una índole físico. Las potestades y los principados habitan en los lugares celestes, como dice ahí, que son el segundo cielo, para ser más específico. Están en una dimensión diferente a la nuestra, y lo que hacen es, oigan bien, utilizar el medio de comunicación y establecen los mensajes que quieren que la gente reciba para dirigirlos hacia la dirección que ellos quieran. Mire, para que usted me entienda lo que quiero decir. Si el diablo pudiera matarnos, hace rato que nos hubiera matado. Si el diablo pudiera matar al mundo, aún los que no están en Cristo, hace rato lo hubiera matado. Pero el diablo no puede hacer eso. Las cosas que pasan sobre las personas pasan porque el diablo va transmitiendo estos mensajes que él quiere que ellos desarrollen y acepten como fe. Y cuando ellos se mueven en esa fe, aunque sea negativa, entonces experimentan las cosas que experimentan. Amén. ¿Cuántas veces no, es más, todavía esto se ve hoy en día en el mercado? Un día dicen, comer huevo es malo porque tiene mucho colesterol. Otro día, cuando les hace falta vender más huevos, dicen, no, el huevo es lo mejor que hizo Dios. Hay que comer huevo todo el mundo. Cambian porque están manipulando al pueblo. Y eso es solamente un ejemplo en cosas de mercadeo y de dinero del mundo, pero cuánto más cuando tiene que ver con las cosas de la iglesia y del cristianismo y la verdad del evangelio. Ellos lo único que pueden hacer, la única manera de ellos atacarnos, nuestra lucha es que reconozcamos que ellos atacan a través de la manipulación por eso dice que son las potestades del aire. En el aire es que se mueven las señales de comunicación. Ellos lo que controlan es, en inglés se dice the airwaves, como donde salen todas estas ondas, como por ejemplo las ondas radiales. Usted las ve con sono, pero son utilizadas para transmitir información. Bueno, eso es lo que sabe el diablo hacer, es lo único que puede hacer, porque todo lo demás ya se le quitó. Ya él no puede amenazar a nadie de muerte porque eso ya lo perdió. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra esos gobernantes, contra esos que lo que hacen es manipular y poner mensajes de tal manera que aún tuvieron victoria con la iglesia de Cristo, engañándonos. ¿Por cuánto tiempo hemos estado ciegos con todos estos versículos? Porque el diablo un día sembró la semilla de decir que hay que ganarnos la salvación, aunque no utiliza esa frase. Sino es como decir, sí, ven a Cristo y eres salvo, pero ahora, cuidado que pierdas tu salvación. Ahora tienes que hacer esto, hacer aquello, tienes que hacer lo otro para vencer la carne, tienes que hacer lo otro para pelear y vencer al diablo. No, ¿sabe qué, amado? El diablo ya está vencido. Y cuando tú te enteras de que el diablo está vencido, dejas de pelear. Ay, pastor, pero es que todos los pastores dicen que no estamos en una batalla. Sí, pero esa batalla no es de pelear para vencer. Es de pelear, escucha bien, para traer claridad a la gente. Porque el ataque del diablo es en una forma de comunicación. Él todo lo que hace es tratar de engañarte. Es más, yo les dije esto a ustedes hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan. El gran versículo que todo el mundo conoce que dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien puede devorar.
Y todo el mundo dice, ve hermano, tenga cuidado que el diablo anda tras usted, si el diablo te coge, el diablo esto, el diablo... Entonces la gente empieza en sus mentes a aceptar esa información y ahora el diablo es un monstruo grandísimo, con mucha autoridad y hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué sucede? Que ese versículo no está diciendo eso. Ese versículo está diciendo esto. Dice el libro de Proverbios de esta manera. Dice, la ira del rey es como el rugir del león. Eso quiere decir, escucha bien, que cuando el rey está enojado, suena como un león rugiente. Entonces, si el diablo está haciendo el ruido de un león rugiente porque él no es león, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el diablo quiere hacerte a ti creer que el verdadero león, que es Cristo, está enojado contigo. ¿Ves? Ahí es donde yo reconozco cómo el diablo funciona. El diablo quiere que yo piense que Dios está bravo conmigo, enojado conmigo, que me voy a perder mi salvación, que va a venir condenación, que Dios me va a mandar una maldición, que se me ponchó la goma porque yo le fallé a Dios, porque... ¿ves? Entonces todos empezamos a creer y creamos las circunstancias, creamos un mundo de falsedades que se manifiestan muchas veces por causa de que le hemos permitido al diablo tomar riendas sobre cosas que no son verdad. Entonces de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que hay que empezar a reconocer, uno, que el diablo está vencido. Dos, que nosotros hemos muerto al pecado. El diablo, por ejemplo, ¿cuál es la táctica del diablo con los cristianos hoy en día? El diablo hace esto. Te dice, mira, no te preocupes, comete ese pecado si de todas maneras tú sabes que Dios te va a perdonar. Tú vas y le lloras a Dios y le pides perdón y Él te va a perdonar. Y nosotros, en otros tiempos, cuando no sabíamos sobre la gracia, íbamos siendo tentados, seducidos, tentados por la concupiscencia en nosotros hasta que ¡bum! Caíamos. Y después que caíamos, ¿qué es lo que el diablo decía? Viste, tú eres un tremendo pecador, tú no sirves para nada, Dios ahora está enojado contigo, mejor vete a la iglesia, la gente ya ve. Así es que el diablo funciona. Y todo eso es una mentira. Primero porque el diablo sabe que el hecho de que tú hayas cometido un pecado no te va a destruir tu salvación. Porque tu pecado fue ¿qué? Fue ya juzgado en Cristo. Eso, tu pecado no existe. Pero como los pastores no te enseñan eso, ¿cuántas veces tú vas a una iglesia y tú oyes pastores que dicen, amado, cuando Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados del pasado, presente y del futuro? No, tú no escuchas eso. ¿Por qué? Porque si ellos dicen eso, entonces ahora ellos sienten que le están dando una licencia para pecar al pueblo, porque no entienden que los que hemos nacido de nuevo no queremos pecar, porque tenemos una nueva naturaleza. Lo menos que queremos es pecar. Ahora, cuando tú eres engañado y seducido aún por tu propia concupiscencia, cae en pecado. Y cuando cae en pecado, ¿qué haces? Pues reconoce lo que Cristo hizo por ti, te sacude el polvo y sigues adelante, dándole mayor gloria, más alabanza a Dios por lo bueno que es contigo, por todo lo que hizo por ti. El diablo está vencido, amado. El diablo está totalmente vencido. Él no tiene poder sobre ti. Y mientras más tú sepas eso y más reconozcas cómo es que el diablo ataca, menos poder tiene contra ti. Amén. Dígame, hermano. Amén. Entonces quiere decir, hay un pasaje de la Biblia que dice, resistir al diablo y de nosotros huirá. O sea, como usted dice, pues... Wow, perfecto. Sí. Él de nosotros va a huir. Claro, claro. Ahora ves cómo te da más sentido la escritura. Acabas de hablar lo correcto. ¿Ves? No es cuestión de, amado, tenemos que vencer al diablo. No. Ya está vencido, lo que tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos de ustedes se enredarían a pelear con un cuerpo muerto? ¿Cuántos de ustedes se enredarían en el piso ahí a darse puño con un cuerpo muerto? Cuando alguien está muerto, ya está muerto. No hace nada. El diablo está muerto igual. El diablo ya no tiene poder sobre ti. El diablo solamente tiene poder sobre los que le creen. Y el poder es de su gestión. No es ni siquiera poder. Vuelvo y les digo, si el diablo pudiera sacar rayos de sus manos, ya hubiera matado a todo el mundo. Pero eso es nada más que en Star Wars y las películas del cine. Eso no es en la vida real. El diablo eso lo usa para engañar a la gente. Cuando tú veas una película de esa, no te preocupes. Disfrútala si te gusta, pero no te engañes. El diablo no tiene poder sobre ti. Y si la película de verdad le da gloria a Satanás, mejor ni la veas. Dime. Hello. No, yo digo amén. Amén. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya estoy entendiendo.
Qué bueno, me alegro mucho, Nancy, de verdad que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Amén. Pues vamos a entonces seguir adelante porque tengo todavía que terminar con esta porción aquí. Así que nuevamente el diablo está vencido, amado. Y la carne, by the way, está también vencida. Estas cosas que te dicen, hermano, usted tiene que hacer esto, aquello para destruir y matar la carne. Escúcheme, hermano, lo que Dios iba a hacer con la carne ya lo hizo. Lo que usted tiene que hacer es seguir creciendo espiritualmente para que funcione en el poder de la vida de Cristo. Como dice la Biblia en el capítulo 8 de Romanos, nosotros ahora andamos en la ley del Espíritu, en la vida de Cristo. Amén. Ok, versículo 15 dice, voy a leerlo en el 14 para que se acuerden y mantengan el contexto. Así que por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar, oiga el versículo 15, y librar a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, es ese tipo de creencia que te mantienen como esclavo. Cuando el diablo te hace creer toda esa mentira. Por eso es que hoy en día el mezclar gracia y ley es una de las peores cosas que los cristianos pueden hacer. Porque el diablo los mantiene como siervos y ellos lo reconocen. ¿Por qué usted cree que es tan honroso en una iglesia pentecostal hablar de sierva, siervo, sierva, siervo? Porque ellos, esa es la manera que se ven delante de Dios. Ellos no se ven como los hijos de Dios. La Biblia dice, ya no somos siervos, sino somos hijos de Dios. Versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todos semejante a sus hermanos para venir a ser, oiga bien, misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Está viendo el plan de Dios? Como Dios lo había expresado antes con la imagen del sumo sacerdote, cómo iban con la sangre del sacrificio, pues ese era Cristo. Cristo era el sumo sacerdote y también era el cordero. La sangre era la de él. Cristo, cuando se presentó delante del Padre como sumo sacerdote, se presentó con su propia sangre. Mira todo eso, amado, para que usted vea qué firme, qué poderoso es la manifestación del plan de Dios. Por eso es que usted no tiene que tener temor absoluto de perder su salvación, porque está en las manos de Dios, no en las manos tuyas. Y es el mensaje más importante, porque cuando tú entiendes la libertad que tú tienes en Cristo, se te va toda carga, toda la opresión, toda esa culpabilidad, todo ese temor, todo eso que tú sentías, que no te dejaba ni orar correctamente. Cada vez que tú orabas, tu primera palabra era, ay Señor, perdóname. Ay Señor, estoy mal. Ay Dios mío, ten misericordia de mí. Dígame si no es verdad que todas las oraciones comenzaban así. Ahora usted conoce la verdad, sabe que el diablo no tiene autoridad sobre usted, la muerte no tiene autoridad. Mire, yo les dije esto, pero sé que muchos no se van a acordar, por eso lo voy a repetir. Oiga bien, cuando Moisés se paró delante del faraón y le dijo, así dice Jehová, deja a mi pueblo ir, el diablo, faraón, cuestionó lo que Moisés estaba diciendo. Y le dijo, ¿qué señal tú tienes? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad tú vienes a decirme a mí eso? Y Moisés le dijo a Aarón, mira, coge la vara y échala en el suelo. Y cuando Aarón echó la vara en el suelo, la iglesia se convirtió en una serpiente. ¿Sabe lo que eso quiere decir, amado? Eso es una sombra de Cristo. Cristo en la vara, en la cruz, se hizo serpiente, se hizo el pecador. Él fue hecho pecado por nosotros.
Pero mire lo que sucedió. Que Faraón le dice, eso es un truco y mis sacerdotes también pueden, mis magos pueden hacer lo mismo. Y Dios no los paró. Dios dejó que las serpientes, que las varas de ellos se convirtieran en serpientes. Cuidado si fue Dios mismo que lo hizo. Y oigan esto. La victoria no está en que Moisés hizo un acto de magia y convirtió un pedazo de palo en una serpiente. Esa no es la enseñanza, ese no es el mensaje. El mensaje es que eso quiere decir que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y que estando en la cruz, se tragó las dos serpientes de Faraón. ¿Cuáles eran las herramientas del diablo? Que lo acabamos de leer. Él tenía el imperio de la muerte porque le hacía creer a todo el mundo que estaban sujetos por el pecado y la muerte. ¿Y qué hizo la serpiente? Se tragó la muerte y el pecado. Porque eso es lo que representaban. El poder del diablo era la muerte y el pecado. Y por esas cosas tenía sujeto a servidumbre al hombre. Y Cristo se tragó la muerte y el pecado estando en la cruz. Así como la serpiente de la vara de Moisés se tragó la serpiente de la vara del faraón. Porque eso es una sombra, es una tipología de lo verdadero. Es lo que estamos leyendo aquí. Y eso es lo que usted tiene que oír y entender. Mientras más usted conozca de esto, más libertad tiene. Yo le garantizo que esta semana ustedes van a caminar con más libertad todavía de la que tuvieron la semana pasada. Y van a hablar con más gente todavía. Porque el avivamiento lo tienen por dentro, porque están viendo la gloria de Dios. Mira qué fenomenal el plan de Dios. Cómo Dios nos ha dado la victoria con la obra de la cruz. Por eso dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados, en plural, del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué le parece eso, hermano? Bueno, ha pasado el tiempo, así que, ¿quién tiene alguna pregunta? Ok, amado, me imagino que está todo el mundo escribiendo ahí fuertemente. Así que vamos a proceder y vamos a prepararnos para el próximo domingo y seguimos el estudio del libro de los Hebreos. Pero si hay alguna pregunta por lo menos en la semana, pues no se preocupe en hacerla. Y si tiene algo que necesita hablar conmigo, acuérdense que siempre estoy disponible. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer despedido. Les amo muchísimo. Acuérdense, amado, de seguir orando por este ministerio. Queremos que Dios lo haga crecer, porque donde están ustedes, donde quiera que ustedes vivan, hace falta que Dios levante un grupo ahí fuerte para que ustedes mismos puedan estar en iglesias donde puedan comer y recibir este tipo de palabras y no seguir la cautividad que llevan los cristianos en otras iglesias. Amén. Ok, estaré orando por ustedes, amados, y nuevamente, como no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a hacer despedido. Bendito Dios. Señor, gracias te doy en esta noche. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por la revelación. Cada persona que esté escuchando hoy, yo te pido, Señor, que en esta semana tenga una victoria tremenda, toda basada en el conocimiento que tú les estás dando. Gracias por dejarnos saber que el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros y que nosotros estamos en Cristo y que mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Gracias, Señor, por la revelación. Nuevamente declaramos sobre cada uno de nosotros tu bendición, declaramos sanidad sobre los que están enfermos y declaramos, Señor, prosperidad sobre los que necesitan ser prosperados. De la misma manera continuamos orando por todas estas circunstancias en el mundo. Sabemos, Señor, que no podemos hoy llegar a todo el mundo, pero si comenzamos siendo fieles en lo poquito, tú nos pondrás en lo mucho y llegaremos a cubrir mayor territorio en el futuro. Le pedimos ahora que tú interfieras en todos estos países donde hay tanta gente sufriendo, le lleves el Evangelio para que todos conozcan cuán maravilloso es la salvación en Cristo. Gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús.